unidad, entrando ya a la clase 6, la semana sexta del curso, vamos a hablar de los costos. Para esto vamos a empezar con unas breves definiciones sobre costo económico versus costo contable, corto versus largo plazo. Luego vamos a hablar de los costos de corto plazo. Si ustedes recuerdan la clase pasada que hablábamos de la función de producción, hablábamos de funciones de producción de corto plazo cuando un factor estaba constante y el otro factor sí se podía variar. El sistema aquí es muy similar, vamos a tener costos fijos que no se pueden variar en el corto plazo, costos variables, y luego vamos a hablar de los costos de largo plazo donde todos los costos son variables, ya no hay costos fijos, ¿no? Tanto capital como trabajo los podemos mover y eso variabiliza todos los costos. Después vamos a hablar del problema de minimización de costos, ¿no? Dado los precios para capital y trabajo, cómo obtenemos un nivel de producción mínimo con los costos más bajos posibles. Después vamos a hablar de economías de escala, que tiene una relación directa con los retornos a escala que comentamos en la clase anterior de la función de producción. Y finalmente vamos a hablar de algunos temas adicionales, como economías de ambiente, integración vertical, la curva de costos de largo plazo, por el estilo. Cuando nosotros hablamos de costos hay que tener una idea muy clara de lo que es un costo económico versus un costo contable. Un costo contable son los registros que nosotros realizamos en los libros, en la contabilidad, en función de los pagos, de las salidas de efectivo que ocurren en una firma, en una empresa. Nosotros pagamos ciertos gastos administrativos, sueldos del personal administrativo, nosotros pagamos alquileres, ¿no? Todo eso se imputa como costo contable y es parte del costo económico. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una empresa cuyo gerente es el dueño y no cobra por su tiempo dedicado a la administración de la empresa? No hay una salida de efectivo directa de la empresa, no se registra un costo contable. Sin embargo, sí es un costo económico, porque este gerente tiene un costo de oportunidad, es decir, el sueldo de mercado que podría estar ganando en una actividad alternativa. Igual cuando el accionista hace aportes de capital, no hay pagos de intereses por préstamos que se hacen, pero ese capital que entra a la firma puede tener un uso alternativo. Por ejemplo, la tasa de interés que se paga en los mercados financieros por dinero en efectivo en estos instrumentos. Ese costo alternativo del capital es parte de un costo económico, aunque no incluya, aunque no se considere como costo contable. Entonces, la distinción básica entre el costo contable y el costo económico es que el económico incorpora el costo de oportunidad de usos alternativos a ciertos factores productivos. Otra definición importante tiene que ver con los costos de capital. Cuando nosotros tenemos bienes durables, tenemos amortización del capital a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no se consume esto en un solo periodo. Otro tema importante son los costos hundidos. Son costos que se realizan, no son recuperables y tienen que ser reconocidos en los balances inmediatamente. Y finalmente la otra distinción importante son los costos de corto plazo versus los costos de largo plazo. Los costos de corto plazo son costos en los cuales hay costos fijos que no se pueden tocar, no se pueden modificar en el corto plazo. En el largo plazo no hay costos fijos, todos los costos son variables. Uno puede vender los edificios, uno puede vender la maquinaria, en el corto plazo no, pero en el largo plazo sí, por lo tanto uno puede reducir costos haciendo una reducción del tamaño de la empresa. Seguidamente vamos a pasar a analizar los costos de corto plazo. Como mencionamos, en el corto plazo podemos tener
costos fijos y costos variables. Entonces, los costos totales de una empresa dependen del nivel de actividad o nivel de producción. Y esto, en el corto plazo, lo podemos descomponer en costos fijos, que son independientes del nivel de actividad económica, más costos variables. Esta es una B chica, que sí depende del nivel de actividad económica. Así como cuando analizábamos las funciones de producción hablábamos de productos marginales, productos medios, aquí también podemos hablar de costos marginales y de costos medios. ¿Cuál es la definición de costo marginal? El costo marginal es igual al cambio en el costo total cuando aumentamos el nivel de producción en una cantidad infinitamente pequeña. Si nosotros tomamos la derivada parcial de los costos de la función de costo respecto de Q, lo que nosotros vamos a tener es básicamente que lo único que se afecta son los costos variables. ¿Qué pasa con los costos medios? Los costos medios toman la función de costo total y la divide respecto al nivel de actividad, al nivel de producción. Y tenemos el costo medio fijo y el costo medio variable. Vamos a darle una forma funcional a esto para poder tener una aproximación a una función de costos. Supongamos que nuestros costos son una función de F por fijo más una C minúscula de Q. Esta función de costos es una función lineal. Cuando nosotros no tenemos ningún nivel de actividad económica, tenemos un costo fijo, que igual lo tenemos que pagar, equivalente a F, y a partir de ahí nuestro costo aumenta con el nivel de producción con una pendiente igual a C minúscula. ¿Cuál es el costo marginal? El costo marginal viene dado por C, una constante. Y el costo medio, que es igual a C entre Q, viene dado por F entre Q más C. Entonces, se puede ver claramente que el costo medio va a estar siempre por encima del costo marginal, pero asintóticamente F entre Q tiende a 0, con lo cual el costo medio tiende asintóticamente hacia el costo marginal. Esto lo podemos graficar de una manera muy sencilla. Este es nuestro costo marginal, que es igual a C, y este es nuestro costo medio, que a medida que la producción tiende a infinito, el costo fijo medio tiende a 0, por lo tanto el costo medio tiende a igualarse al costo marginal. Nosotros podemos tener una función de costos un poco más compleja que la función lineal que hemos presentado.
nosotros podemos tener una función que tiene un costo fijo y que tiene un costo variable con estas características. Primero no se incrementa mucho y después cambia la pendiente y empieza a aumentar significativamente el costo cuando aumenta la producción. Si esta es la curva de costo total, la curva de costo variable va a seguir la misma forma, solo que con una escala menor porque no tiene costo fijo. Tendríamos nuestra curva de costo variable, sería algo así. En estas curvas, ¿cómo se comportan los costos marginales y los costos medios? El costo marginal, como es la derivada de los costos respecto de Q, es gráficamente la pendiente en cada punto de la curva. Mientras que el costo medio es la recta que va desde el origen hasta el punto. Eso nos da el costo en que se incurre frente al nivel de producción. Con eso en mente, nosotros sabemos que los costos marginales empiezan a caer conforme aumenta el nivel de producción hasta cierto punto y de ahí empiezan a crecer. Es decir, hasta este nivel de producción, el costo marginal va cayendo y después empieza a crecer. El costo medio, fíjense, costo medio total, vamos a utilizar otro color, como dijimos, viene dado por la pendiente. En este caso, la pendiente del costo medio, de la recta que refleja el costo medio, es mayor a la pendiente del costo marginal. Entonces el costo medio, en este caso, está por encima del costo marginal. En este caso la pendiente cero, el costo medio va a estar por encima del costo marginal. Llega un punto en el cual el costo medio, por este punto, coincide con el costo marginal. En este punto, el costo medio es el mínimo posible, porque de ahí la pendiente vuelve a crecer. Entonces, en un punto como este, tenemos la curva de costos medios, donde el costo medio es el mínimo. A partir de este punto, el costo marginal pasa a estar por encima del costo medio, ¿no? Tal como se puede ver, ¿no? La pendiente en este punto de la derivada de la curva de costo total es mayor a la pendiente de la recta que une ese punto con el origen. Como tarea, ustedes deberían tratar de graficar la curva de costos medios fijos y costos medios variables. En particular, ¿dónde creen ustedes que tenemos los costos variables medios mínimos? ¿Hacia la derecha de este punto de Q barra o hacia la izquierda de Q barra? ¿No? Ese es un ejercicio interesante que ustedes podrían desarrollar. Vamos ahora a ver los costos en el largo plazo. Costos totales en el largo plazo no incluyen costos fijos, todo se puede variar.
Y lo primero que vamos a hacer es poner los costos en función de los factores de producción. Entonces el costo en el largo plazo depende de nuestro costo en el factor trabajo más nuestro costo en el factor capital. W es la retribución al empleo, salario, y R es la retribución al capital. Todo lo que son rentas de capital, dividendos, intereses, alquileres, todo lo que implique retribución al capital. De esta forma, nosotros tenemos, no propiamente una función de costos, pero tenemos una recta de isocostos. Esto nos dice, si nosotros tenemos este nivel de empleo y este nivel de capital, ¿cuánto es nuestro costo total? Esta recta de isocostos tiene esta forma, es exactamente igual que en el caso del consumidor, cuando nosotros derivábamos la recta presupuestaria para el consumidor, es exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la pendiente de esta recta de isocostos? La pendiente viene dada por la relación de precios. Una manera muy sencilla de obtener esto es tener la ecuación de la recta, y la ecuación de la recta la podemos obtener despejando para acá. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener K, este factor productivo, que es igual a los costos totales entre R menos WR por L. El coeficiente de L, el otro factor productivo, viene a ser, con signo negativo, la pendiente de la curva, de la recta de isocostos. En este caso, lo interesante es identificar entonces, dadas nuestras isocuantas, que las hemos visto en la clase pasada cuando hablábamos de producción, cuál es el nivel mínimo de costos que nosotros tenemos o incurrimos para obtener determinado nivel de producción. Y eso es lo que vamos a pasar a ver inmediatamente cuando analicemos la minimización de costos.